Y pues bueno, vamos a iniciar este webinar con el doctor, nuestro especialista Michel Martínez, cuarta ola COVID-19. Mi nombre es Félix Delgado, del Departamento Comercial. Muchos ya me conocen, y los que no, pues bueno, me presento. Sean muy bienvenidos todos, buenos días. Y pues bueno, arrancamos con el doctor. Presento al doctor Michel Martínez Recendis. Él actualmente fue presidente del Colegio de Infectología de Nuevo León. Ha publicado diversos artículos en relación a la infectología. Actualmente es líder del programa COVID-19 dentro del Hospital San José y además es miembro, también líder de epidemiología de todo Grupo Tec Salud, tanto el Hospital Zambrano y el Hospital San José Tec de Monterrey. ¿Ok? Les comento que esta sesión está siendo grabada con el único fin de compartirla posteriormente a quien no se puede conectar. Y pues bueno, para que lo tengan presente, aprovecho también para invitarlos a que escriban sus preguntas, dudas al finalizar la presentación del doctor, para que podamos responder y tratar de que se lleven información importante en relación a la cuarta ola que estamos viviendo. Otra cosa que me gustaría informarles, bueno, por lo pronto esto únicamente. Muchísimas gracias. Volvemos ahorita con ustedes para las preguntas. Doctor Michel Martínez, bienvenido y bienvenidos a todos. Adelante, por favor. Ya está. Ok, vamos a dar inicio. La plática se divide en dos. Una es la actualización, los datos en cuanto a casos, en cuanto a números de la ola, o denominada la ola ocasionada por Omicron. Y lo segundo es en cuanto a tratamientos y nuevas vacunas. A ver, ahí está. Ya nomás cierro acá. Ok, el resurgimiento mundial por Omicron, lo que hemos consignado es que tiene un menor impacto por cada caso, pero un alto impacto a nivel colectivo dada la alta transmisibilidad de esta variante. ¿Qué quiere decir? Si yo comparo un paciente de Delta contra un paciente de Omicron, el paciente de Delta tiene mayor probabilidad de pisar un hospital que el de Omicron. Pero como Omicron infecta a tantos, yo creo que todos los aquí presentes conocemos a alguien muy cercano que tiene o tuvo Omicron. Eso es lo que llega a que esa pequeña proporción de casos severos por Omicron llegan a ser un buen número o incluso más que Delta. Entonces, ¿cómo nos toma esta cuarta ola? Pues sí, en mejores condiciones. Como pueden ver, a nivel mundial se habla que el 60% de la población tiene al menos una dosis y el 52% se consigna como debidamente vacunados. Sudamérica, donde estamos nosotros, estos son los números que estamos a la par. Un 77% tienen al menos una dosis contra un 67% están debidamente vacunados. Todo el resurgimiento de casos y hospitalizaciones. Un momento. Este es el caso de Israel. ¿Por qué tomamos el ejemplo de Israel? Porque ellos son los más avanzados en cuanto a vacunación. Ellos incluso van por la cuarta dosis. Otro país que va por ella es el estado de Chile. Pero no ha funcionado así como ellos esperaban. De hecho, salen a anunciar que no sirvió de tanto darle cuatro dosis a su población. Entonces, tenemos que Israel, 72%, se habla que tienen al menos una dosis, un 65% están debidamente vacunados, pero ya de este 65%, el 50% cuenta con un booster denominado cuarta dosis. ¿Por qué hay esa brecha en cuanto al resto de la población? Porque recordemos que hay una rama de los israelitas que es ultraortodoxa y ellos están en contra de la vacunación. Pero bueno, vemos cómo finalmente ni tener 4 dosis ha disminuido el impacto por Omicron. Una pregunta, ¿ustedes pueden darle admisión a los que están ingresando o tengo que estarle dando yo? Nosotros le damos acceso, doctor. Ok, perfecto, para ya no estarle dando admisión. Ya listo. Gracias, doctor. Entonces, tenemos en Estados Unidos, ahí lo que vemos es
60% ya tienen al menos una dosis, 52% están debidamente vacunados, pero, perdón, 63% están debidamente vacunados, pero ellos apenas están hablando de una tercera dosis como booster. El problema de Estados Unidos es que en ellos sí hay una gran corriente anti-vaxxer que no se ve en otros países, incluyendo Israel. Ok, veamos esta gráfica en la cual la curva de casos con la curva de hospitalizados, con la curva de pacientes que pisan una terapia intensiva, pues no es muy distinta a la de la ola previa en Delta. Si hablamos de pacientes hospitalizados, sí parece ser que los pacientes que pisan terapia intensiva es mucho menor que los que pisan un hospital, que los que tienen COVID, sea la forma de COVID que tengan. Y luego tenemos también el resurgimiento de casos y saturación hospitalaria, pues cómo está pegando. Por ejemplo, vemos que en la gráfica de la izquierda, el número de defunciones pues va a la mitad de lo que llegaron a tener con Delta, por ejemplo. Del lado de las hospitalizaciones ya están por encimita de lo que llegaron a tener con Delta. Vemos el mapa de la capacidad hospitalaria de terapia intensiva y vemos cómo en muchos estados en morado quiere decir que ya no pueden, ya no tienen forma de darle atención a más pacientes críticos. Los estados en azul son los que están llegando al borde de sus capacidades y los estados en naranja son los que predicen que van a llegar al colapso. Entonces esta ola, esto que decimos que Omicron es menos severa, Omicron no es tan fuerte, es una simple gripa, no es del todo cierto. Y bueno, pues los focos, aquí tenemos el estado de Nueva York, una ciudad donde pueden ver a la izquierda que ya llegaron al pico y ya comienzan a descender los casos. Hablando de las hospitalizaciones diarias, pues tenemos que también parece que ya alcanzaron ese denominado pico y ya comienzan a tener ese descenso. Y el Reino Unido también es un buen ejemplo porque ellos más o menos refleja el tipo de vacunación que nosotros tenemos. Hay que recordar que el 60% de nuestro esquema de vacunación es por AstraZeneca, como en el Reino Unido. Y vemos como ellos ya también parece que ya van en descenso, en desaceleración en esta denominada cuarta ola. Es de los países que tiene un mejor campaña de vacunación, un 50% incluso ya tienen boosters. Y vemos como que también en hospitalizaciones a la derecha ya están quebrando esa ola y ya comienzan a salir poco a poco. Y las defunciones realmente, aún y que se han estabilizado y no parece haber un descenso, es porque hay que recordar que muchos de esos pacientes son aquellos que llevan días, semanas en terapia intensiva y que están comenzando a fallecer por complicaciones, y eso es lo que mantiene ese número alto. Me voy a adelantar. México, los casos nuevos, la tendencia con respecto a los 14 días previos es que tenemos un 128% más de casos que anteriormente. Las defunciones, tenemos más 143%. Si yo hubiera puesto estas cifras hace 2 o 3 semanas, el número de la tendencia de casos hubiera sido de 600%. Y el de defunciones, ese sí es el que dio un brinco de 100% a 143%. Y esto va a la par de los números que manejamos el día de ayer con la Secretaría Estatal, donde hubo un descenso en casos, pero el número de hospitalizaciones ha comenzado a la alza y probablemente el número de defunciones también tenga un incremento en los siguientes días. ¿Cómo nos pesca a nosotros? Con un 64% de la población con al menos una dosis y debidamente vacunados 59%. Todavía no hay datos de booster en el país. Lo que podemos decir a nivel estatal es que ya el 80%
de la población adulta mayor, más de 60 años, ya tiene un tercer booster. Pero ojo, en muchos países estos porcentajes de debidamente vacunados lo hacen involucrando niños. Nosotros no estamos involucrando niños, porque el Estado así lo decidió en buena parte de la campaña. Hasta hace poco bajó a 15 años en adelante. Entonces, seguramente estas cifras, estos porcentajes debieran ser más bajos si tomamos el 100% de la población. ¿Cómo vamos con Omicron? Pues vean en la gráfica de México Nacional, en el extremo derecho, pues va en aumento, pero sí por algunas regiones pareciera que ya estamos llegando al pico máximo. Ciudad de México para el 10 de enero también parece que aquí ya está estacionándose en lo más alto. De ser así que hay un quiebre, a diferencia de otros países en el mundo, en México no fue tan intensa esta ola. No sabemos bien a qué se deba. Hay que tomar en cuenta que en México hay varios factores. Nuestra plataforma de vacunas es muy diversa, es como un tutti frutti. Dos, que empezamos tarde la vacunación de manera intensa se empezó muy tarde. Por lo tanto, tal vez muchos mexicanos entre 20 y 50 años tengan todavía muy buen título de anticuerpos y capacidad de neutralización. Y ese retraso haya servido de protección para esta ola en particular. Desgraciadamente no lo fue para la ola de Delta, como podemos ver en verano del año pasado, donde fuimos severamente castigados. Entonces, en México, era lo que había mencionado, la tendencia pues va a la alza. Baja California Sur es un estado que está en problemas. Ahí no han parado. Ahí vemos cómo sigue todo en ascenso, tanto casos como hospitalizaciones. Y Nuevo León. Pues Nuevo León vemos que la brecha entre casos y hospitalizaciones es sumamente amplia. Entonces, esto se puede ver a varios factores. Nuevo León es de los estados mejor vacunados con nuestra plataforma nacional. Pero dos, se ha hecho el esfuerzo de vacunar jóvenes y niños a través del programa transfronterizo. Y número dos, que dada la distancia con la frontera, pues muchos padres han tenido la capacidad de poder llevar a sus hijos a vacunar a Estados Unidos. Y yo creo que esa es la diferencia, o una de tantas, que hace que esta brecha afortunadamente esté muy amplia y no sea como la ola de verano, donde pueden ver que no hubo gran diferencia entre el número de casos y número de hospitalizados. Y bueno, pueden ver también en defunciones como esas sí sigue en aumento, pero otra vez seguramente es por el número de casos acumulados en terapia intensiva que han comenzado a fallecer de complicaciones propias de un paciente crítico. Aquí en una gráfica en espejo, donde pueden ver en azul los casos contra las hospitalizaciones, que ojo, no es en la misma proporción, pero vemos cómo sí siempre se da ese registro de aumentan las hospitalizaciones, aumentan las hospitalizaciones. Y las defunciones, estas sí se han mantenido bien aplanada la curva. Y personal de salud, ¿por qué los hospitales estamos en un predicamento? Porque nos ha pegado severamente. Nosotros, por ejemplo, llegamos a tener alrededor del 25% de nuestra plantilla de atención de pacientes, COVID y no COVID, fuera de circulación por tener COVID-19. Entonces, creo que ha sido esta la ola que más le ha pegado a nuestra plantilla. Y ojo, eso era algo que tendremos que analizar en una población que tenía tercera dosis, más del 70%. Porque todavía estábamos llevando a vacunar a médicos y enfermeras por el tercer refuerzo, pero en cifras mayores del 70% ya había una cobertura de 3 dosis y aún así nos pegó. Lo que sí claramente, y aquí a lo mejor nos faltó ponerla, fue que no hubo afortunadamente hospitalizaciones como la vimos en el verano pasado de nuestro personal de salud.
De momento, creo que solamente una persona ha tenido que ser hospitalizada y si era una persona con muchos factores de riesgo. Entonces, ¿qué tenemos de lecciones? Pues sí, Omicron contribuye a un menor impacto caso por caso, pero sí un alto impacto colectivo, un alto impacto al sector salud y a otras ramas de la vida nacional, como sería la industria aeronáutica. ¿Cuántos vuelos no se han suspendido por Omicron? Es difícil mantener el ritmo para la capacidad de detección, por eso escasean las pruebas, pero ojo, no porque escaseen signifiquen que no debamos de buscarlas. Yo no comparto esta perspectiva del gobierno federal de que no es necesario hacer pruebas. A ver, hay que hacer pruebas simple y sencillamente también para poder otorgar incapacidades. Lo que habría que hacer es montar más kioscos, pero ojo, no pensar que todo es responsabilidad de salud estatal. Creo que se ha hecho el esfuerzo a través de los drive-thrus, a través de las unidades centinelas, pero faltaría que también el gobierno pusiera su parte y nos ayudara poniendo foros o espacios para la detección de COVID-19. Y por lo tanto, si no hay pruebas, no podemos tener el rastro de contactos, alto número de personal aislado y sí hay hospitalizaciones, aunque en pacientes menos graves. Voy a dejar de compartir tantito y voy a volver a compartir la otra parte de la presentación. Un momento. ¿Sí se ve la presentación? Sí. Sí. Va. ¿Qué tenemos ahora de esta variante Omicron? La transmisibilidad. Ya sabemos que es más transmisible que otras variantes. Esto por los datos iniciales de Sudáfrica, a quienes agradecemos esta información. ¿Y a qué se debe? A los cambios en la proteína S. ¿Qué es la proteína S? Es la proteína espícula, spike, que la que permite el anclaje en el epitelio respiratorio. Afortunadamente, y eso probablemente derive en su menos letalidad, es que no tiene tanta afinidad por el tracto respiratorio inferior y es por esto que no vemos tantos casos de neumonía. La mayor parte de las personas han estado quejando de dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general y fiebre, pero ya no vemos tantas neumonías, incluso neumonías caminantes, que era esto, gente que estaba bien, que no había criterio clínico de hospitalización, pero que si se hacían una radiografía, tenían infiltrados. Esto ya no lo estamos viendo. Había mucha controversia con los métodos diagnósticos. Si esta variante no la podíamos detectar con los métodos tradicionales, como sería la PCR o el antígeno, afortunadamente vemos que no es así, ya que nuestros PCRs buscan múltiples dianas. De hecho, el buscar varios marcadores, entre ellos el GNS o espícula, Spike, ha servido para sospechar de Omicron. Por ejemplo, en TechSalud, nuestra plataforma de PCR busca el gen S, el gen N y el gen ORF. Cuando vemos que el paciente tiene gen N y gen ORF, sospechamos que tiene Omicron. Desgraciadamente, para confirmar esto se necesitan estudios muy avanzados denominados secuenciación genética, pues que son costosos y son laboriosos. Por otra parte, Nuevo León es de los pocos estados que sí cuentan con la capacidad de llevar a cabo esta detección. El impacto sobre las pruebas de antígeno es menos claro, ya que hay una diversa oferta de pruebas rápidas de antígeno. Lo que habría que ver es qué detectan. ¿Se detectan S o detectan la proteína N? Si detectan S, es más probable que falle la prueba, pero si detectan N, como la mayor parte de pruebas rápidas lo hace, se mantiene el mismo rendimiento diagnóstico. Y aquí podemos ver, si comparamos contra la variante Delta, que era la que más prevalecía, pues vemos cómo la correlación tanto de Omicron como Delta es lo mismo. O sea, si va a salir positiva sea Delta o sea Omicron. Y como decimos
que una prueba tiene mejor capacidad diagnóstica cuando hacemos algo que se denomina juicio preclínico. Esto es, si le hacemos la prueba a alguien que tiene síntomas que nos hacen sospechar de COVID, ahí tiene mejor rendimiento. Tal vez si el paciente se le hacemos porque tuvo contacto con otros o porque tiene síntomas muy vagos, pues no estamos en la capacidad de detectarlo y va a salir negativo. Y por eso estas pruebas de antígeno que vemos ahí, las cajas rojas, tienen buena capacidad de detección cuando en la PCR, que sería el gol estándar, francamente van a salir positivos porque su umbral de ciclo, que es la capacidad de detección, está por debajo de 25. Y esta es una gráfica que espero no los alarme, pero sí los invite a mejorar sus filtros de protección, su capacidad de enfrentar este virus con el uso de mascarillas. Ahí va. Arriba es no tener nada, tener un trapo o una mascarilla de tela, esas muy bonitas, bordadas, con cosas mexicanas que no sirven de nada. Luego las tricapa, que son como las quirúrgicas, estas que generalmente son azul por fuera, blanco por dentro. Y luego la N95, que es la de uso médico, o su equivalente KN95 o la coreana KF95-94. Ok, comparemos arriba una persona no infectada contra a la izquierda una persona infectada. Si ustedes no están infectados y conviven con alguien infectado, 15 minutos bastan para ser contagiados con esta variante. En cambio, si se ponen una mascarilla quirúrgica, 30 minutos sería suficiente para ser contagiados. Es por esto que en el entorno hospitalario, pero esto también lo podemos trasladar a la comunidad, pues tenemos que usar doble cubrebocas. Esto es una mascarilla tricapa abajo y a lo mejor arriba otra mascarilla, pero la primera bien ajustada, o arriba una mascarilla de tela. Y eso mejora nuestra eficacia, nuestra protección. Si tenemos una mascarilla N95, pues podemos ver que el rango ya va a 2.5 horas de soporte sin estar contagiados. En el entorno ideal, que estemos con alguien enfermo, que use su mascarilla debidamente, la tricapa contra una tricapa, pues hasta 1 hora tenemos de protección al estar así conversando. Entonces, tomen en cuenta estos números para saber qué riesgo tienen a la hora de enfrentarte a una persona que no sabe si está contagiada o no. En cuanto a exteriores, vean, por ejemplo, a ver, los que les guste ir al gimnasio, que sería un lugar de alta afluencia a la derecha, que sería, vamos a ponerle con cubrebocas por tiempo prolongado, que todos trajeran bien su cubrebocas en la nariz y boca, y vemos qué pasa cuando hacen ejercicio pesado. Después de 30 minutos, bueno, el riesgo de ser contagiados es del 98%. Por eso, los gimnasios creo que es el peor lugar, o más bien ve ahí si quieres ser contagiado, ve ahorita en este momento de la ola al gimnasio. No estoy diciendo que no vayan, no estoy diciendo que no se haga ejercicio, simple y sencillamente hacerlo cuando estemos entre olas, cuando la prevalencia o la proliferación del virus sea más baja. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos en el parque trotando sin cubrebocas, tanto todas las personas que estén en el parque? Bueno, el riesgo es de apenas 0.62%, abajo del 1%. Por eso salir a hacer ejercicio al aire libre es una actividad de bajo riesgo. Oigan, quieren ir a comer, están fastidiados de estar encerrados. La siguiente actividad sería exterior bien ventilado, poca afluencia, una terraza, por ejemplo, hablando, vean el riesgo que tienen sin cubrebocas, es de 0.004%. Oye, que prolongamos la plática en el restaurante, en la terraza, hablando, 0.045%. Entonces, digo, estas gráficas las van a tener para que vean qué actividades puedan hacer y qué riesgos puedan tener. Y vemos cómo sí se pueden hacer varias cosas, siempre y sencillamente teniendo protección de cubrebocas
y sabiendo a qué lugar nos dirigimos. Y bueno, esto, por ejemplo, para entender también qué es lo que se prescribe, ahora hablando de terapéutica, qué es lo que se prescribe en muchos hospitales. Y eso también serviría a la hora de justificar los tratamientos. Por ejemplo, no es lo mismo cuando un paciente lo estamos atendiendo entre el día 1 y el día 7 que cuando lo atendemos del día 8 en adelante. En los primeros días, el uso sería de antivirales. Y tal vez, si depende de oxígeno, de esteroides, baricitinib. Pero si ya el paciente está del día 8 en adelante, la prescripción de remdesivir, la prescripción de Paxlovid, que son los nuevos orales, o molnupiravir, no tiene justificación. Aquí sería el esteroide, baricitinib, tocilizumab, y pues nada más, o sea, prácticamente, como lo veremos a continuación. Corticosteroides, no dar corticosteroides de manera ambulatoria, no funciona. Tal vez en el contexto de la ola por delta, donde no había capacidad hospitalaria, si el paciente iba a urgencias y se le decía, hoy, ¿sabes qué? Pues sí ameritas hospitalizarte, puedes estar con oxígeno a bajas dosis, pero no hay lugar en el hospital. Bueno, el paciente en conjunto con su médico podían tomar la decisión de manejarse en casa y eso era válido. Pero en esta ola esperamos no llegar a este punto y que tengan que usar esteroides más oxígeno en casa. Por lo tanto, esteroides para todo aquel que requiera oxígeno. El uso de la dexametasona se debe de priorizar. Tal vez si el paciente está complicando, si progresa a ventilación mecánica no invasiva o a puntas de alto flujo, o vaya a ser intubado, se justifica utilizar metilprednisolona. Y bueno, en estos pacientes se deberá acompañar de tocilizumab o baricitinib, como veremos más adelante, el manejo de estos pacientes. Dosis altas, dosis baja de esteroide. No hay una claridad que apoye el uso de alto de esteroides. En muchos hospitales se indica metilprednisona 125 cada 8, se me hacen dosis exageradas que por lo demás conllevan a un riesgo a los pacientes. Creo que la dosis de dexametasona, todavía doblando dexametasona 6 cada 12, o metilprednisolona 125 cada 12 horas por 2 días y luego 125 diarios es justificado, pero mantener a un paciente con 125 de metilprednisolona cada 8 horas no está justificado. Y ojo, no más de 10 días. En este otro estudio donde compararon dosis bajas contra altas, vieron que hubo un aumento en el desenlace de muerte y de necesidad de ventilación mecánica en aquellos que recibían dosis altas de metilprednisolona contra los que requerían dosis baja. Por lo tanto, también es cierto que la evidencia es poca para el uso de dosis altas y los ensayos al momento difieren en cuanto a qué dosis es la óptima. Lo más aceptado es la establecida por la OMS y por los institutos de salud americanos de 6 miligramos diarios de Dexa para el manejo de pacientes. Plasma convaleciente. No hay ya justificación de plasma. El desenlace primario de la progresión de la enfermedad, no hubo diferencia entre los que recibieron placebo y los que recibieron plasma. Esto fue, tenemos que revisar, sí, este fue en un estudio de pacientes geriátricos, más de 60 años, que tenían más riesgo de progresión y pues no vieron que tuvieran algún beneficio o que evitaran pisar el hospital contra los que recibieron agua. En una revisión ya sistemática por una muy buena revista, se vio que no hay beneficio en los pacientes ni para mortalidad, ni para intubación, ni para días de estancia intrahospitalaria si recibías plasma. Esto sí podría ayudar. ¿Sí se acuerdan que en una plática anterior decíamos que el Regeneron era bueno y que el Bamlanimab, que eran anticuerpos monoclonales? Pues ahora con las variantes vemos cómo cayeron en desuso. Ya de hecho en Estados Unidos no se recomienda su utilización. Este nuevo anticuerpo monoclonal, el Sotrovimab, sí tiene actividad contra Omicron
y por lo tanto prevalece su autorización de emergencia por FDA desde mayo del 2021 y está autorizado para su uso en mayores de 12 años. Pero miren, no está autorizado para hospitalizados, como anteriormente Regeneron se indicaba en hospitalizados, porque nos dimos cuenta que si son anticuerpos que buscan neutralizar al virus, ¿de qué fregado sirve darlos cuando el paciente está en el día 8 o 10 y que ya no hay virus circulando en su cuerpo? Por lo tanto, no en hospitalizados, no en los que requieran oxígeno por COVID-19, ni en aquellos que hayan aumentado su requerimiento porque tuvieran dependencia por otra enfermedad, ejemplo, fibrosis quística. Esos fueron los 3 estudios que dieron pie a su autorización, los COMET. Y bueno, ¿cómo queda de momento el manejo de un paciente hospitalizado? Según su nivel de oxigenación. Si tiene puntas, dexametasona y remdesivir. Todavía el remdesivir, al ser intravenoso, tiene autorización en Estados Unidos para su uso intrahospitalario. Probablemente esta indicación vaya a cambiar con lo que vamos a ver más adelante. Puedes utilizar anticuerpos monoclonales si está disponible y si crees que tu paciente no va más allá del 7º día. Pero si el paciente progresa a alto flujo, sigue siendo esteroides, pero miren cómo ponen el remdesivir con o sin. ¿Por qué le ponen el sin? Porque ya sabemos que en este momento del cuadro, pues el paciente ya no tiene el virus circulando. Entonces hay que ir a modular la inflamación. Por eso tocilizumab y baricitinib. Veremos más adelante que baricitinib podemos iniciarlo desde la terapéutica de bajo flujo por los efectos que vimos en los estudios Barrier. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Y bueno, ya si está intubado y en ECMO, dexametasona. Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal recombinante que va contra la interleucina 6. Hay 2 muy buenos estudios que apoyan su autorización, el REMAP y el RECOVERY, donde vieron que hubo una reducción de la mortalidad intrahospitalaria a 28 días, que fue un 29% en el brazo de tocilizumab y un 36% en el cuidado estándar. Esta reducción pues fue de un 7 puntos porcentuales con el uso de tocilizumab en pacientes ya severos, complicados, en vías de intubación. La dosis recomendada, 8 miligramos por kilogramo de peso, 800 miligramos, aunque ya hay varios ensayos de el uso en 2 dosis de tocilizumab, acompañado siempre de esteroides. No hay que utilizar baricitinib si estás utilizando tocilizumab. Pero tiene sus complicaciones, ¿verdad? Puede el paciente, no en ese momento, sino a la distancia, tener infecciones oportunistas, tener elevación de transaminasas, neutropenia, trombocitopenia y perforación intestinal. Esto hay que tener cuidado en pacientes severamente inmunosuprimidos o que tengan falla hepática. Baricitinib tiene una gran ventaja que su prescripción es vía oral. Es un inhibidor de la llanosinasa, sabemos de él por pacientes con artritis reumatoide. Entonces, fosforila proteína de señalización y modula la respuesta inflamatoria. Hay 3 estudios, el más completo es el COP-Barrier, que fue el que llevó su autorización por parte del estudio también Recovery, por parte de los institutos de salud americanos, donde observaron que había un 38% en la reducción de la mortalidad contra tratamiento estándar en pacientes hospitalizados, pero ojo, cuando el baricitinib se daba de entrada. Nosotros en TechSalud fue una de las primeras moléculas que incorporamos en nuestro arsenal terapéutico y seguimos dándolo desde que el paciente requiere 1 litro o 2 litros de oxígeno, lo estamos dando y no esperamos a que progrese en cuanto a requerimientos. Aquí tenemos que ver que el requerimiento tenga necesidad de oxígeno y suspender cuando ya no tengan oxígeno. Máximo aquí 14 días, aunque realmente nosotros en TechSalud, más de 10 días suspendemos el baricitinib. La bronca es cuando el paciente tiene falla renal donde no lo podemos utilizar. Tiene sus efectos adversos. Fíjense, linfoma, otros cánceres, perforación gastrointestinal. Y a lo mejor muchos de ustedes van a decir, no, doctor, pues ¿para qué me lo da? Mejor me quedo así. Ojo,
Estos efectos adversos están en la etiqueta de uso para pacientes con artritis reumatoide que usan este producto meses o años. O sea, por 10 días no vamos a ver estas complicaciones. Tal vez la única complicación y que tenemos en el radar es reactivación de virus herpes zóster, nada más. Vamos a hablar ya por último de los medicamentos orales. En los primeros 5 días de síntomas es cuando hay que prescribirlos. Tal vez queriendo estirar la liga, 7 días. Por eso, cuando vean médicos, y lo digo tal cual, si ven un médico que en el día 10, 14 del cuadro prescribe algo de esto, lo hace para curar su ansiedad y la de la familia, y no porque realmente vayan a obtener algún beneficio los pacientes. Si no se prescribe en los primeros 5 días, máximo 7 días, no hay razón para prescribir esto. ¿Cómo hay que priorizar los grupos? Aunque suene paradójico, tenemos que tomar en cuenta a los antivacunas, inmunocomprometidos sin esquema completo de vacunación, no vacunados y con factores de alto riesgo, vacunados con alto riesgo y vacunados, sin factores de riesgo. Ahora, el primer antiviral, que no fue creado para COVID, fue creado para ébola, remdesivir. Es un profármaco del núcleo adenosina. A ver, un momento. Ya. Es un profármaco del núcleo adenosina, se une a la polimerasa de RNA e inhibe la replicación viral, corta el ciclo que se esté reproduciendo este virus. Hay 3 estudios de remdesivir, el PINE-3, que ojo, es el indicado para su uso fuera de hospital. 3 días de remdesivir, esto es, un día de carga 200 miligramos, seguido de 2 días de 100 miligramos, en total son 4 ampolletas, dado en los primeros 3 días, redujo en un 87% el riesgo de hospitalización y muerte, que si lo comparamos con placebo. Otros estudios, incluso uno llevado por la OMS y el Discovery, también apoyan su uso. Entonces, es para pacientes con COVID leve, cuadros iniciales, pero que tengan un alto riesgo de progresión en los primeros días, 7 días del inicio de síntomas. Es un uso fuera de etiqueta y no está aprobado, pero sí autorizado en algunos países. Dosis recomendada, otra vez, 200 como carga, 100 por 2 días y se acabó. Pero esto hay que hacerlo en un entorno intrahospitalario porque puede haber elevación de transaminasas, elevación de la tasa de filtrado glomerular y que tengamos que monitorizar que no vaya a haber daño renal hepático. Puede también tener efectos gastrointestinales, náusea, vómito. Ahora, hablando de los orales, Paxlovid es un inhibidor de proteasa similar a los fármacos utilizados para VIH. De hecho, lleva una molécula que se llama ritonavir, que es un potenciador booster de este medicamento. Detiene la replicación viral. Es fabricado de momento por Pfizer. Se autorizó el 22 de diciembre por FDA para todos mayores de 12 años. COFEPRIS lo autoriza a partir del 18 de enero, de este año, solo para mayores de 18 años. También el nombre de la molécula es nirmatrelvir y ritonavir, mejor digámosle Paxlovid. Su prescripción debe ser con prueba positiva en los primeros 5 días y pacientes con factores de riesgo de progresión. Este fue el estudio, el EPIC, que le dio la autorización, donde vieron que a los 3 días de haber iniciado síntomas, reducía contra placebo un 89% el riesgo de ser hospitalizado o fallecer. Si se daba a los 5 días, en un 88% el riesgo de ser hospitalizado o fallecer. Tiene actividad todavía contra Omicron, va muy bien en los adultos mayores, porque en ellos se vio un 94% en la reducción del riesgo de ser hospitalizado y fallecer. Pero sí tiene algo de problemas. 23% refirieron eventos adversos gastrointestinales principalmente. Esto es náusea, vómito, diarrea. Pero solamente el 2% descontinuó el tratamiento. Estas son las dosis. Son 3 tabletas, 2 de nirmatrelvir, 1 de ritonavir cada 12 horas por 5 días.
La bronca es que si tiene falla renal el paciente o falla hepática, no lo puedes administrar. Y tiene muchas interacciones. Espero también por esto que los médicos nos documentemos bien de que no se puede dar como si fueran dulces, ya que si tiene amiodarona, colchicina, benzodiazepinas, estatinas, anticonvulsivantes, podemos poner en riesgo a nuestros pacientes. Molnupiravir, que fue el primero del que se habló, interfiere con la replicación viral al sustituir una parte que se llama citidina del RNA mensajero por un análogo de ribonucleócido, fabricado por MSD, autorizado en diciembre del año pasado para mayores de 18 años y en México el 7 de enero del 2022 para mayores de 18 años. Cosa curiosa, Cofepris con Paxlovid, aún y que en Estados Unidos se puede usar en mayores de 12 años, en México no. En México dijeron que nada más para mayores de 18 años. No sé qué pasa, que siempre a la población abajo de 18 años la toman en cuenta al último. Si bien estoy de acuerdo que es población que no se va a comprometer, o sea que es más fácil que sobrevivan a un cuadro de COVID-19, sí creo que hay menores que están en riesgo y que necesitan tener acceso a estos productos, así como a las vacunas. Su prescripción de igual forma, pacientes con prueba, que tengan 5 días del cuadro y que tengan factores de riesgo de progresión. Aquí vemos que redujo el riesgo de hospitalización y muerte a los 5 días en un 30%. A ver, en otras circunstancias este producto no hubiera sido aprobado, pero como no hay oferta, porque no va a haber Paxlovid suficiente para todos, yo creo que esa es la razón por la cual le dieron autorización a Molnupiravir para estar en el mercado gubernamental, porque no va a haber acceso comercial a estos productos. De hecho, en México hay una alerta por Cofepris de Molnupiravir, ya que está circulando un Molnupiravir que lo menos que podemos, lo más que podemos decir a favor es que es genérico. Pero nos ha tocado ver que puede ser medicamento apócrifo, que no tiene la sustancia, que esté contaminado, como lo vimos con Remdesivir, donde hubo brotes de lotes contaminados por una bacteria llamada Ralstonia y que, bueno, fueron administrados a muchos pacientes. Vemos cómo los eventos adversos fueron más que Paxlovid del 30%. Y bueno, pues yo creo que Molnupiravir lo vamos a utilizar porque no hay otra opción. No hay Remdesivir, no hay Paxlovid. La prescripción, 4 tabletas de 200 miligramos cada una, cada 12 horas por 5 días. Sería una opción también en aquellos pacientes nefrópatas, hepatópatas, donde sí se los podemos dar. No dar en embarazadas. Y ojo, si algunos de los compañeros hombres, espero que no lo lleguen a utilizar, pero si lo necesitan, no pueden buscar reproducirse por los siguientes 90 días, porque sí se ha visto un riesgo teratogénico. Y esto es muy importante para decírselo a los que reciban este medicamento. Y ya a manera de resumen, yo pondría así los medicamentos más efectivos para evitar la progresión y que mueras y que te hospitalices por COVID: Paxlovid, 89%, Sotrovimab, 85%, Remdesivir, 87%, Molnupiravir más abajo con un 30%. Y vacunas, pues bueno, ya sabemos que por las mutaciones en la proteína espícula estuvieron involucradas en el escape inmune a muchas vacunas. Y es por esto lo de la recomendación de que tanto, al ver que nuestras vacunas no pueden evitar, simplemente evitan que nos hospitalicemos y que fallezcamos por COVID. La otra gran pregunta es, ¿qué tanto tiempo puede durar circulando en nuestro cuerpo y por lo tanto el aislamiento? Aquí hay mucha controversia con los días de aislamiento. En Estados Unidos, 5 días y reincorporarte si no tienes síntomas se me hace muy arriesgado. Tal vez ellos se aventuraron a dar esta recomendación por 2 factores. Número 1, porque económicamente los estaba quebrando. La industria aérea sufrió bastante. Número 2, porque su plataforma de vacunas es la plataforma más robusta, que es la de RNA mensajero. El 90% de sus vacunados es con esta plataforma. Entonces, creo que ellos pueden aventurarse a dar esta recomendación. En México no,
porque tenemos un tutti frutti de vacunas, porque empezamos más tarde la vacunación y porque nuestro acceso a booster es limitado todavía. Y ya finalmente, viendo esta gráfica, vean contra Omicron, que es la franja moradita, la que está a la derecha de todas las gráficas. Esa línea punteada es el umbral que tienes que cruzar para lograr que tu vacuna te proteja contra Omicron, que es la morada. La verde es la Delta, ¿ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la gráfica de arriba a la derecha? 2 dosis de Pfizer y un tercer refuerzo de Pfizer. Pues vemos cómo apenitas cruza ese umbral. O sea, sí sigue protegiendo, pero muy limítrofe. ¿Qué pasó con aquellos que recibieron 2 Astras y un Pfizer? Que sería de la línea de las de arriba, la tercera. Vemos cómo con Omicron, la franja morada, cruza el umbral de protección por arriba que incluso aquellos que recibieron 3 Pfizer. En la parte de abajo vemos, oye, pues yo no creo en las vacunas y ya me dio COVID, así que estoy protegido, no me importa. Ah, muy bien. Veamos qué pasa si ya tuviste alfa o beta o delta y no tienes vacuna. Bueno, vemos como ningún suero es capaz de neutralizar Omicron. Todas se quedan por debajo de la rayita. El mejor escenario, pues fue aquellos que tuvieron vacunación completa con booster y que tuvieron aparte infección por alguna variante previa. Pues ellos, los niveles de neutralización están muy por arriba de lo necesario. Y creo que ahora sí, ya es todo. Voy a dejar de compartir. Y bueno. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la información. Ya me estuvieron haciendo unas preguntas que las voy a ir dando lectura rápidamente. Aquí está las que me pusieron aquí primero. ¿Cuál es el panorama para Querétaro? Yo creo que el enfoque de la presentación está, bueno, a nivel general y enfocado en Nuevo León. Yo creo que no tenemos una respuesta para la ciudad de Querétaro en sí. Voy a brincar la otra pregunta de la doctora Ceci Vázquez. Doctor, ¿qué tan caros son los medicamentos orales nuevos? ¿Ya se ven directamente en México los antivirales orales? Ok. En México, el acceso va a ser a través del gobierno. O sea, va a centralizarse. Y todavía no está el mecanismo claro de cómo vamos a poder llevar a nuestros pacientes a la vacuna. Entonces, híjole, hay un producto Molnupiravir y creo que ya iba a haber esta semana Paxlovid genérico que los importan generalmente de países del sudeste asiático que no pasan por los controles de COFEPRIS, FDA o EMA. Entonces yo esto los tomaría con reserva. Están muy caros. Ahí me han llegado a ofrecer el producto en 14,000 y 16,000 pesos. Pero ya COFEPRIS incluso los está buscando, los está rastreando y hay una alerta sanitaria en contra de su uso y prescripción. Entonces, desgraciadamente, creo que no va a ser una opción a corto plazo. El costo, como dije, el original también anda más o menos en lo mismo, 14 y 16,000 pesos, pero Pfizer y MSD acordaron que en países, incluyendo el nuestro, como en desarrollo, el precio va a ser el equivalente a un genérico intercambiable. Entonces, estimamos que va a costar alrededor de 2,000, 3,000 pesos. Ok, gracias, doctor. Voy por la otra pregunta. ¿Qué medicamentos sí están aprobados de los que mencionaron y cuáles no en México? Ok. Hay aprobación de Remdesivir, de Paxlovid, de Molnupiravir, de los esteroides, Baricitinib ya también tiene la aprobación y Tocilizumab también tiene la aprobación. Eso es lo que yo pudiera decir. La bronca es con Tocilizumab, ahorita hay un desabasto. Baricitinib sí se puede conseguir relativamente fácil. ¿Qué otro?
pues nada, digo, es lo único que tenemos. Aquí la preocupación del gremio médico es cuándo y cómo vamos a tener acceso a estos medicamentos. Muy bien, muchas gracias. Griselda nos pregunta qué pasa con una Johnson & Johnson y 2 Pfizer. Está súper bien. Creo que de las mejores combinaciones. Esto de las combinaciones, número 1, es seguro y número 2, es efectivo. En Estados Unidos se conoce como mix and match. Y esta combinación en particular de una Johnson y 2 Pfizer es de las que mejores niveles de neutralización ha logrado de momento. Muy bien. Muchas gracias, Doc. Por favor, indicarnos la eficacia en combinar marcas de vacunas. Bueno, justamente más o menos lo acaba de comentar. Aquí el tema, y por ahí veo que salieron varias preguntas, fue en México. O sea, en México tenemos un tutti frutti. Por ahí alguien dijo, oye, me pusieron 2 Sinovac, si me ponen un Astra, si tengo 2 Astras y me pusieron un Moderna, por ejemplo, o los maestros, un CanSino, una Moderna. Voy a ser bien claro. No hay datos exactos. De lo que mejor sabemos es combinar Astra con Pfizer, Moderna o viceversa, Johnson con Astra, Pfizer. Y hay algunos trabajos de Sinovac con Pfizer y va bien. Hay trabajos también ya de Sputnik con Pfizer y va bien. Pero una combinación de CanSino con, se fue el nombre, Coronavac, Sinovac, no tenemos CanSino, Moderna. Pero bueno, yo creo que es oportunidad para el país y espero que estén llevando un registro de los casos como en Estados Unidos, Europa, y ver qué tanto se llegan a enfermar. Y por eso es importante que también los hospitales reportemos en nuestro historial de antecedentes qué vacuna tenían y qué esquema para esa información comenzarla a brindar. Pero una cosa sí les digo, es seguro. Y número 2, de que van a tener más anticuerpos, sí. De que van a tener más capacidad de neutralización, sí. Es un principio que hemos visto en la historia de la vacunación, de que cuando tú aplicas el refuerzo, aun y que sea una plataforma distinta, mejoras tus niveles de anticuerpos y neutralización. Lo único que no sabemos es específicamente contra Omicron qué tanto. Muy bien, gracias, doctor. ¿Es probable que se presenten ambas cepas en un huésped al mismo tiempo? Ya, por lo de, ¿cómo era? Deltacron, que se registró en Chipre. A ver, sí es posible, pero más que fueran las dos, probablemente haya habido alguna combinación entre las variantes y se haya manifestado como una sola variante distinta, ¿ok? O sea, como Deltacron, si lo quieren ver así. Pero de momento es de más de interés, no es de preocupación porque no ha estado circulando. De hecho, esta variante se vio antes de que ya Omicron estuviera prevaleciendo. Lo que sí sabemos ya es que hay una Omicron B2 que tiene mayor contagiosidad, aunque no mayor severidad. Y lo que sí sabemos es que los que ya tuvieron Omicron original, esta subvariante de Omicron, siguen estando protegidos. Muy bien, doctor. Hay otra pregunta que dice, si me vacuné una dosis en marzo con Moderna y en julio la segunda dosis con Moderna, ¿me recomienda hacer un esquema completo de nuevo? Nunca me he contagiado. No. Si ya tuvimos 2 dosis de Moderna, busquemos otra tercera dosis. Mira, si puedes quedarte con Moderna, quédate con Moderna. Los pacientes que tienen 3 Modernas también tienen excelentes niveles de neutralización. Y ojo, no quiero que después me reclamen. Es que el doctor dijo que no me iba a pasar nada. A ver, aún con 3 Modernas puede hacer que te contagies por Omicron, que es lo que está ahorita. Pero a lo mejor tu cuadro va a durar solamente 2 días y ya. O sea, evitó que te sintieras muy mal, evitó que pisaras un hospital, evitó que fallecieras por Omicron. Entonces, si puedes, busca Moderna y si no, combínala con cualquier otra, con Astra, Johnson o Pfizer. La que esté disponible en el momento es lo más recomendable, ¿no? Doctor, hay una pregunta que me llamó la atención que dice, por el tema de seguros, ¿cómo justificar la aplicación de estos medicamentos? Ok. Pues la justificación está, o sea, está la autorización por COFEPRIS. Sí, creo que la mayor parte de las aseguradoras se rigen bajo este concepto. Si COFEPRIS lo avala, sí, nosotros lo avalamos.
Ok. Otra pregunta, yo si tengo el refuerzo con una de mis vacunas, ¿puedo ponerme un tercer refuerzo? Si tengo el refuerzo con un mix de vacunas, ¿puedo ponerme un tercer refuerzo también de la que sea? Pues la respuesta creo que también es sí, ¿no? No sé si está refiriéndose a una cuarta dosis. O sea, a lo mejor que ella diga, tuvo un esquema primario completo, un refuerzo con otro tipo de vacuna, quiero un cuarto refuerzo con otra plataforma de vacuna. A ver, como le digo a mis estudiantes, tampoco es esto como la búsqueda de las gemas del infinito, de que hay que tener todas. No, no, no. Ya de hecho hay datos de Israel donde dicen que 4 dosis no les ayudó para Omicron. Les fue igual que otros lugares que nomás se quedaron con 3. Entonces, yo no recomiendo ahorita una cuarta dosis. Lo que sí le recomendaría es cuando salga la vacuna de segunda generación que va específico contra variantes, irte a poner esa. Muy bien. Por acá por WhatsApp tengo otra pregunta. Si a mi familia y a mí nos dio COVID recientemente, ya no nos vamos ya no nos vamos a contagiar de nuevo, ni vamos a contagiar a otros en los próximos meses. Sí, creo que esa es la respuesta correcta. Meses, ¿ok? Meses. Al menos O sea, ahorita sabemos con Omicron que la protección dura 4 meses. No estamos diciendo que solamente 4 meses. A es un lo que tenemos aproximado. ahorita van 4 meses de protección de los pacientes y no se han vuelto a reinfectar. Muy bien. Paso a la otra pregunta. A mi hijo de 12 años le dio COVID después de la primera dosis. ¿Sí lo puedo vacunar después de 3 semanas del virus? Esa también es muy buena pregunta. A ver, aquí hay mucho debate. O sea, seguro es vacunarte apenas te sientas bien. Esto es, si ya pasaron 10 días de tu primer día de síntomas o 14 y ya te sientes bien, no tienes fiebre, te puedes poner la vacuna sin ningún problema. Con las olas previas decíamos, vacúnate, o sea, ve y vacúnate. Con Omicron, acaba de salir un estudio donde dice que a lo mejor no es tan conveniente que si ya tuviste, por ejemplo, 2 dosis Omicron, que te vacunes inmediatamente, o sea, que dejes pasar a lo mejor un par de meses, 4 meses y vayas y te vacunes. Esa es una opinión personal, no está avalado por ningún consenso de expertos o asociación ni nada. Si tuviste Omicron y tuviste 3 dosis, quédate ahí. Si tuviste 2 dosis y tuviste Omicron, busca un refuerzo. Una tercera. Una tercera, sí. Porque no sabemos si vaya a salir una nueva variante rápidamente o algo. Sí, claro. Y otra pregunta, ¿qué tan relacionado está que las secuelas del COVID con los dolores del cuerpo y o de cabeza sean constantes? ¿Sí está comprobado las secuelas post-COVID? Sí, de hecho tiene un nombre, se llama long COVID o COVID largo. Esto es que el paciente pasó la fase viral, la fase inflamatoria, pero quedan con dolor de cabeza, aturdimiento mental, se sienten cansados, fatigados, dolor muscular, hay quienes sienten opresión torácica, hay quienes quedan con frecuencias cardíacas elevadas. Se le puede llamar como que es normal. Es normal y tiende a durar unos 2 meses aproximadamente. Aprox. Muy bien. Si eres positivo a Omicron, ¿tienes que hacerte la prueba hasta salir negativo o no es necesario? No, ya no. Aislamientos. Perfecto. Creo que es la recomendación entre los extremos de Estados Unidos y México. O no, China, que es el más estricto. Aíslate 7 días. Ojo, tu día 0 es el primer día de síntomas y luego de ahí le cuentas 7 días. Al día 7, hazte una prueba rápida de antígeno. Si está negativa, al día 8 ya ponte a trabajar o seguir con tu vida diaria, si es porque tu trabajo así lo amerita o es indispensable, ¿ok? Oye, yo trabajo a distancia, no me urge volver, mi empresa me apoya, etcétera. Pues espérate 10 días y reincorpórate el día 11 sin prueba alguna.
como personal de salud, médicos que vemos pacientes COVID o otro tipo de pacientes, sí hemos llegado al extremo de que 5 días, me hago una prueba rápida, está negativa, me incorporo a trabajar al día 6. Pero bueno, por la crisis que tenemos ahorita. Gracias, Doc. Si te da COVID, ¿cómo sabes si es Omicron o Delta? No hay forma de saber, tendremos que hacer una secuenciación. O sea, Ok. decirles que, porque no perdí olfato, seguramente es Omicron. También hemos tenido pacientes con Omicron que pierden el olfato. No hay una forma exacta de saber. De acuerdo. ¿Cuál es la recomendación para buscar realizar una prueba de COVID? ¿Cuándo es el momento indicado? Cuando tengas síntomas. Cuando tengas un síntoma. Las aseguradoras solo aprueban medicamentos de nivel de recomendación A y B. ¿Cuál medicamento para COVID tiene este nivel de recomendación? No, pues ninguno. O sea, no podemos pedir la autorización de medicamentos con evidencia sólida de A y B, como lo hay para diabetes e hipertensión, porque llevamos años manejando estas entidades con múltiples estudios, con múltiple evidencia, contra medicamentos que su uso y autorización es de emergencia porque no hay más. O sea, creo que en ese contexto sí tendríamos que ser un poquito más laxos, ¿ok? Porque, a ver, estos medicamentos no tienen en el mercado, por así decirlo, no tienen ni un mes. Entonces tendríamos que darle la oportunidad de utilizarlo. Lo que sí estoy de acuerdo que hay que casi perseguir de oficio es prescripciones mal hechas. O sea, si le ven que un paciente en el hospital le están poniendo Paxlovid y lleva 14 días enfermo, pues está mal. O sea, eso sí no lo autorizaría. Perfecto, doctor. Ahora también, eso sí les agradezco a las aseguradoras de que estén cambiando sus políticas de no cubrir a la gente que no se haya vacunado. O sea, creo que es una medida a lo mejor un poco agresiva, Sí. pero creo que es necesaria dadas las circunstancias. Necesitamos ya volver a la normalidad en cuanto antes. Muy bien. Bueno, la última pregunta, ¿cuánto tiempo debo de pasar después de que salí negativo para ponerse la vacuna de refuerzo? Bueno, ahorita justamente comentó eso, a partir de que concluyen los síntomas, se puede vacunar. Si utiliza a alguien que tiene COVID, hay que hacerse la prueba pasando ¿cuántos días? Si no tiene síntomas. Pues, o sea, manera de... O sea, lo ideal es cuando tengas síntomas, pero ok, quieres así como que decir, oye, ya quiero saber si pasé el riesgo, que no sea un asintomático portador capaz de transmitir. Entre el día 5 y 7, pues hacerte una prueba rápida. Perfecto, muy bien. Pues bueno, ya no les robamos mucho tiempo. Queremos agradecer nuevamente a todos los que se conectaron. Una disculpa por el retrasito, tuvimos un tema técnico, quedó afortunadamente. Y pues bueno, gracias doctor, gracias a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy. A nombre de la Dirección Comercial, muchísimas gracias. Y estén al pendiente, en dado caso que lleguemos a tener un nuevo webinar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Interesante.